Y bueno, ya habíamos definido precisamente a la convolución, y también habíamos dicho que la relación que existe entre la convolución y la transformada de Laplace, pues es que la transformada de Laplace de una convolución se vuelve el producto de las transformadas de Laplace. ¿Dónde está el resultado? Aquí está. Es pues este, ¿no? Y también en la versión para el cálculo de transformadas inversas, nos dice que la transformada de Laplace inversa de un producto de funciones se puede ver como la convolución de las transformadas inversas de cada una de ellas. Ya habíamos hecho por ahí algunos ejemplos del cálculo de transformadas de Laplace de convoluciones. Las habíamos calculado de manera directa y con el uso del teorema. Y también ya hemos usado el teorema para el cálculo de algunas transformadas inversas, reconociendo la función que queramos obtener como un producto de funciones, calculando la transformada inversa de cada una de ellas y posteriormente convolucionándolas. Bueno, ya habíamos visto todo eso. Y me parece que nos habíamos quedado en un ejercicio, si mal no recuerdo. Creo que había sido este. Sí, había sido este. Sí, quedó un ejercicio o no. Sí, porque había Según quedado pendiente, ¿no? ese había quedado como pendiente, ¿no? Sí. No sé si este dicen que no lo alcanzamos bueno, ese creo que sí lo resolvimos aquí en la clase, lo comentamos así muy rápido, pero bueno, lo puedo volver a comentar. Esta ecuación es un tipo especial porque no es propiamente una ecuación diferencial, sino que en realidad es una ecuación que se llama una ecuación pues integral. Aquí la función incógnita es la función f. Esta es la función incógnita, y la función incógnita no se encuentra sometida a algún proceso de derivación, más bien se encuentra sometida a algún proceso de integración. Por eso recibe el nombre de ecuación integral en lugar de ecuación diferencial. Pero, sin embargo, algunos tipos de ecuaciones integrales se pueden resolver mediante la técnica de la transformada de Laplace, pues identificando a esta parte integral como una convolución. Es decir, la técnica para resolver estas ecuaciones es exactamente la misma que aplicamos para resolver ecuaciones diferenciales, que es aplicar la transformada de Laplace a la ecuación. Y la parte novedosa es el hecho de que ese término integral lo podemos reconocer como una convolución. En ese caso muy especial sería la convolución de la función incógnita con la función t, nada más. Recordarán que la definición de la convolución de dos funciones, de f convolución g, se define precisamente como la integral de 0 a t de f de tau por g de t menos tau en d tau. Entonces, para el caso particular en que la función g de t sea la función idénticamente t, o la función de identidad, ese término integral se puede identificar precisamente como una convolución. Entonces, la transformada de Laplace, dada este vínculo que tiene con la convolución, tiene una entrada directa para resolver cierto tipo de ecuaciones integrales como esta. Entonces, reconociendo como una convolución a los términos que se encuentran bajo la integral, reescribimos estos términos como una convolución y aplicamos las propiedades de la transformada de Laplace con convoluciones, que dice que la transformada de Laplace de una convolución pues es el producto de las transformadas de Laplace. Entonces separamos las dos transformadas de Laplace. Obviamente la transformada de Laplace de la función incógnita pues la dejamos solamente expresada porque no la conocemos, y la transformada de Laplace de t pues es 1 n cuadrado, es un valor ya conocido. Y a partir de ese momento la técnica de solución pues es casi idéntica a la que hacemos con ecuaciones diferenciales. La convertimos en una ecuación algebraica, despejamos a la transformada de Laplace de la función y habrá que calcular la transformada inversa. Haciendo haciendo el despeje algebraico queda algo así. Se puede factorizar una transformada, se suma la fracción y bueno, al momento de hacer el despeje se llega a este término, se calcula la transformada inversa y ya.
Entonces, la transformada de Laplace para resolver algunas ecuaciones integrales consiste principalmente en reconocer a los términos que se encuentran debajo del signo de integral como si fuese una convolución. Y al reconocerlo como una convolución, la transformada de Laplace pues, elimina el término integral. Bueno, este ejercicio, ya no recuerdo si había quedado como ejercicio o no. Yo creo que no quedó. No, según yo tampoco quedó, profe. No, profe, no quedó. Sí, yo sí recuerdo que nos lo mostró, pero no fue como... Ok, está bien. Entonces, me gustaría que intentaran resolverlo ahorita. Vamos a ver si pueden resolverlo. Hay que usar las mismas técnicas del problema anterior. Allí la función incógnita es nuevamente la función f. ¿Y cómo se resuelve? Pues hay que aplicar la transformada de Laplace, el término integral, reconocerlo como una convolución y aplicar los teoremas. Pues a ver, les doy algunos minutos. ¿Cómo van? ¿Ya lograron avanzar? Sí, profe, ya que sale. Ok.
No sé, ahí están mis cálculos, no sé cómo los ven. ¿Fueron obteniendo algo así? En especial, ¿llegaron a esta parte? Hoy más o profe. Ok. Sí, profe. Sí, me salió igual. Ok. A ver si que vamos a esperar un minuto más y comentamos la solución que estoy proyectando. Que bueno, ahí todavía faltaría calcular la transformada inversa. Bueno, pues vamos a comentar así la solución. Creo que la parte cercana al tema que estamos desarrollando, pues es este término integral, reconocerlo como una convolución. Y en este caso, pues aparece la función f evaluada en t menos tau y el seno de tau, ¿no? Entonces se puede ver como la convolución del seno con la función incógnita f. Entonces, así reconociéndolo de esa forma, pues ya se puede aplicar el teorema y ya es un poco más simple. Entonces, la ecuación integral que aparece al inicio, la reescribimos en términos de una convolución y aplicamos la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación. Entonces, aplicamos la transformada de Laplace, la transformada de Laplace de 2t pues es 2ns cuadrada, y en especial la transformada de Laplace de esta convolución es el producto de las transformadas de Laplace de cada una de ellas. Entonces la transformada del seno pues es 1ns cuadrada y la transformada de la función incógnita la dejamos simplemente expresada como la transformada de f. En ese momento la ecuación se vuelve una ecuación tipo algebraica en la que solamente hay que despejar a la transformada de Laplace. Entonces despejamos a la transformada de Laplace. Bueno, ahí hay que hacer algunas maniobras algebraicas. Este factor hay que pasarlo al otro lado, factorizar una transformada y queda pues algo así, ¿no? Se llega a esta parte. Aquí yo sumé, esta fracción la sumé para poder despejar más fácilmente y ya mediante cálculos de álgebra básica, pues llegamos a esto. ¿Alguien tuvo dificultades para esa parte? ¿Algún cálculo que está allí? No, yo no probé. Ok. Bueno, entonces, una vez que se tiene esa parte, pues habrá que hacer uso de las fracciones parciales, como digo aquí. Recuerden que la técnica para poder calcular la transformada inversa es descomponer en fracciones parciales. Si con eso queda en términos de transformadas inversas básicas, pues se termina el cálculo. Y si no, pues habrá que hacer uso de algún teorema. En este caso, la descomposición de fracciones parciales o la propuesta de descomposición, pues sería toda esta combinación que tengo allí. Dado que el término s cuadrada tiene una sola raíz simple, que es s igual a 0, pero dado que está al cuadrado, pues hay que poner esos dos factores, y el término s cuadrada más 5 tiene raíces complejas. Entonces, por eso da origen a ese factor. Bueno, aquí creo que yo ya omití los cálculos y puse directamente la descomposición. De hecho, allí les iba a decir que durante la evaluación o los ejercicios, con el objetivo de que sea como un poco más rápido,
Si lo consideran apropiado, pueden apoyarse de algún software para obtener la descomposición en fracciones parciales, la cual suele ser bastante tardada, digamos, para que se concentren en la parte de la Laplace propiamente y no nos perdamos un poco en las fracciones parciales. Pero bueno, entonces haciendo uso de las fracciones parciales, obtenemos la descomposición y ya de ahí se sigue pues, fácilmente la transformada inversa, que sería pues esta. ¿Comentarios, dudas, preguntas? No, profe. En el examen nos comenta que podríamos apoyarnos, ¿verdad, profe? Sí, sí. Sí, sí. Ahí en la redacción simplemente del examen pueden poner una nota, decir, la descomposición de las fracciones parciales se hizo con ayuda del software tal, ¿no? Y ponen ya la descomposición. No es necesario que pongan una captura de pantalla o algo así. No, porque es un cálculo pues, muy simple, ¿no? Ok, gracias, profe. Uh-huh. Bueno, pues no sé, ¿más comentarios? Bueno, pues ya está. Entonces, todavía se podrían ver algunas cosas más, pero en esencia, digamos, lo principal de la parte de convolución, pues ya está. Yo diría que son dos. El primero es que la convolución nos ayuda a resolver otro tipo de ecuaciones que no son propiamente ecuaciones diferenciales, sino ecuaciones integrales. Y eso se logra reescribiendo al término integral como si fuese una convolución. Y el segundo hecho que también nos deja esta parte de la convolución es pues la fórmula para calcular transformadas inversas, que también es bastante efectiva. Si se quiere calcular la transformada inversa de un producto de funciones, pues entonces se podrán calcular por separado las transformadas inversas de cada una de ellas y posteriormente convolucionarlas. En algunos casos no hay fórmulas básicas para las funciones involucradas y pues habrá que hacer uso de la convolución. Bueno, pues sigamos entonces. Entonces vamos a comenzar a estudiar ahora un tema más que son la parte de funciones periódicas. De hecho, de la transformada de Laplace nos hace falta, bueno, en realidad nos hace falta como 3 temas. Uno son las funciones periódicas, otro es la función delta de Dirac y hay uno más que son sistemas de ecuaciones lineales. Aunque la parte de sistemas de ecuaciones lineales estoy considerando que quizás la omitamos debido a que en el curso de ecuaciones ordinarias 2 se estudian los sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces quizás allí sea un lugar más adecuado para ver esa parte. Entonces con eso nos faltaría solamente la parte de funciones periódicas y la función delta de Dirac. Pero bueno, pues veamos esta parte de las funciones periódicas. Primero un recordatorio del significado de que una función sea periódica, pues es este. Se dice que una función, déjenlo pongo un poco más grande. Bueno, entonces se dice que una función es periódica con periodo t mayúscula si se satisface esta condición, que la función evaluada en el parámetro t coincida con la evaluación del parámetro t más t mayúscula. Para entender un poco las funciones periódicas, quizás sea apropiado pensar en el parámetro t como una medida cuantitativa del tiempo. Pensemos que la variable t minúscula está cuantificando el tiempo de algún cierto proceso. Entonces, la periodicidad que estaría significando, diría que los valores de la función en algún cierto tiempo t, pues coinciden con los valores de la función en ese mismo tiempo t, pero recorriéndolo un lapso de tiempo igual al periodo de la función. Es decir, que cada t mayúscula tiempo, sean las unidades que sean, la función repite su comportamiento. Esa definición de función periódica, esa definición analítica, pues tiene una consecuencia geométrica, que es la que aparece allí. Las funciones periódicas o las gráficas de funciones periódicas, pues en realidad todo lo importante de ellas
acontece pues dentro de un periodo, porque si nos vamos más allá de un periodo de tiempo de estas funciones periódicas, lo único que va a ocurrir es que la función pues comienza a repetirse debido a la condición analítica que estamos imponiendo sobre las funciones periódicas. Pero bueno, estas definiciones de funciones periódicas, pues ustedes ya las conocen, en sus cursos de cálculo ya pues las han estudiado. ¿Recuerdan algún ejemplo de alguna función periódica así famosa? El coseno. El coseno, ok. El coseno, sí, el coseno. El seno también es una función periódica. De hecho, me parece que todas, bueno, no sé si todas, pero muchas de las funciones trigonométricas, pues sostienen un comportamiento periódico, ¿no? Pero en efecto, y el periodo de estas funciones, tanto del seno como del coseno, es de 2pi unidades. O sea, cada 2pi unidades, esas funciones se van repitiendo. Esas son las funciones periódicas más populares que uno estudia en los cursos anteriores. Aunque hay otro tipo de funciones periódicas, no tan famosas, y de las cuales nosotros vamos a llegar a ella quizás vía su forma geométrica. Es decir, hay algunas funciones periódicas que su forma es más apropiada presentarla en forma geométrica y a partir de esa representación geométrica, pues intentar hacer algunos cálculos. Pero bueno, ya irán apareciendo por ahí algunas funciones. Entonces, estas funciones periódicas, obviamente no todas las funciones son periódicas. Un ejemplo de una función no periódica, no sé, puede ser la función x cuadrada. La función x cuadrada pues, no es periódica, no se repite, digamos. Entonces, no todas son periódicas. Ahora, el vínculo que existe entre la transformada de Laplace y la periodicidad de una función, que es que lo sea, pues está relatado por este teorema que aparece allí. Nos dice que si tenemos alguna cierta función que sea continua por partes, en el intervalo de tiempo de 0 a infinito, de orden exponencial y periódica con periodo t mayúscula, entonces la transformada de Laplace de esta función periódica satisface esta relación o esta fórmula, si queremos verlo así. Esa fórmula que está allí es válida solamente para funciones periódicas. Si la función no es periódica, pues entonces no tendría sentido. Y como ven, una de las diferencias que aparece allí es que la transformada de Laplace queda en términos de una integral que no va de 0 a infinito. De hecho, el término que está en la integral o el integrando es el mismo que se utiliza para definir a la transformada de Laplace de la función f, con la diferencia en que la integral pues no va hasta el periodo t, sino va hasta infinito. Y este término pues no aparece. Allí en ese teorema nos está diciendo que la integral se está reduciendo solamente a una integral sobre su periodo. Debido al hecho que yo mencioné, que todo lo importante de la función pues, ocurre dentro de su periodo, entonces la transformada de Laplace como que identifica eso y lo traduce pues, en esta integral. La demostración del teorema no es tan complicada. Creo que ya no habíamos hecho ninguna. Si quieren lo comentamos así muy rápido. Déjenme lo pongo. Voy a poner una pizarra para rayarle. Entonces, fíjense, el resultado nos indica que si tenemos una función periódica, entonces la transformada de Laplace de la función f de t, se vuelve 1, bueno, lo que estoy escribiendo allí, st de la integral de 0 a t, de e a la menos st por f de t en dt. Bueno, para llegar a este resultado, no hay que hacer cosas extraordinarias, solamente hay que pues, usar la definición de la transformada de Laplace y la propiedad de periodicidad. Recuerden que la propiedad de periodicidad dice que la función se va repitiendo tantas unidades de tiempo como el periodo mismo de la función. Por ejemplo, si la gráfica es algo de este tipo, pues entonces se va repitiendo. Creo que se ven como iguales las gráficas. Ahí más o menos. ¿No?
Entonces, fíjense, si calculáramos la transformada de Laplace de una función que tenga algún periodo t, según la definición, esto debe ser la integral que va de 0 a infinito de e a la menos st por f de t en dt. La integral que define la transformada de Laplace, pues recorre toda la recta real, va desde el punto 0 hasta infinito. Sin embargo, por propiedades de la integral, sabemos que la integral es aditiva, es decir, la integral de 0 a infinito la podemos reescribir de otra forma. La podemos reescribir como la integral que va de 0 a t, de e a la menos st por f de t en dt, más la integral que iría de t a 2t, de e a la menos st en f de t en dt, más la integral que va de 2t a 3t, de e a la menos st, f de t en dt, más otras integrales, ¿no? Fíjense ahí lo único que lo único que estoy haciendo es cambiar la integral que va de 0 a infinito por varias integrales. Una integral que vaya de 0 a t, otra que vaya de t a 2t, otra que vaya de t a 3t, y bueno, y así todas las demás, ¿no? Pensando en que, dado que la función es periódica, pues entonces al parecer los otros términos, algo debe ocurrir con ellos, la periodicidad debe tener ahí cierta injerencia y reducir el cálculo de esas integrales. De hecho, ya en términos de sumatorias, esto se podría escribir así, como la sumatoria desde k, a ver, déjenme ver, sería e a la integral de k veces t hasta k más 1t, de e a la menos st por f de t en dt. Y la suma se extendería desde 0 hasta infinito. Entonces, otra forma de representar a toda la descomposición de la integral de 0 a infinito como suma de integrales de 0 a t, de t a 2t, de 2t a 3t, etcétera, se puede hacer de esta manera. Reescribiéndola mediante un término sumatorio, va a aparecer allí una serie y esos términos se pueden ir reduciendo. De hecho, esto lo vamos a hacer. Espero que se entienda que cada una de las integrales que está apareciendo en esta parte, que estoy subrayando ahí en color verde, correspondería ¿a quién? Correspondería al segmento que va de KT a K más 1T. Así de manera general. Por aquí quedaría la gráfica de la función, etc. Entonces, este término de color verde genérico correspondería a este factor. ¿Preguntas o comentarios hasta ahorita? No, profe. Creo que no, profe. Ok. Bueno, pues vamos a reducir esa sumatoria que quedó allí y vamos a hacerla. Se ve como más complicado de lo que realmente es, porque quedó que la transformada de Laplace de la función f es la suma de k0 a infinito de la integral de kt por k más 1t por e a la menos st por f de t en dt. Bueno, lo que vamos a hacer es un cambio de variable en cada una de estas integrales. Y a ver. Y fíjense, haciendo un cambio de variable. Haciendo un cambio de variable en cada una de esas integrales. ¿Qué cambio de variable vamos a hacer? Pues vamos a hacer el siguiente. Quedaría e a la menos st por f de t en dt, ¿no? Bueno, la integral, como mencioné, se está desarrollando en el segmento que va de k veces t a k más 1t. Está desarrollándose en esta parte. Por aquí estaría la función periódica. Bueno, el cambio de variable que vamos a hacer, aprovechando la periodicidad de la función, va a ser llevar a la integral, ya no de ese segmento, sino ahora del segmento que va de 0 a t. Aquí de esta manera. Es una especie de traslación.
para poder regresarla a este segmento, pues simplemente hacemos el siguiente cambio. Vamos a cambiar a t por una traslación hacia la izquierda de kt unidades. Es decir, vamos a introducir una nueva variable u y que sea pues más k veces t. Así. Fíjense que con ese cambio, por ejemplo, cuando... déjenlo pongo al revés, que voy a poner a u y voy a poner a t. Cuando la u vale 0, la t toma el valor de k veces t, y cuando la u toma el valor de t mayúscula, la t toma el valor de k más 1 por t. Entonces, me parece que este cambio de variable es el adecuado y lo único que vamos a hacer pues es una traslación. Vamos a cambiar la integral. Cada una de las integrales requerirá su propio cambio de variable. Cada una de estas la vamos a analizar por separado y le vamos a aplicar ese cambio de variable. Y transformaremos la integral del segmento kt, k más 1t hacia el segmento 0, t. La periodicidad de la función se encargará de reducir la complejidad de la integral. Pero bueno, entonces haciendo ese cambio de variable, aquí también antes de hacer el cambio hay que calcular el diferencial. El diferencial me parece que es fácil de obtener. El dt se vuelve pues simplemente du, porque este factor kt es un factor constante. Entonces pues, prácticamente no aporta nada. Bueno, entonces vamos a hacer el cambio de variable. En principio ustedes también podrán hacer el cambio. ¿Podrán hacer el cambio de variable ustedes? Este cambio de variable en esta integral. ¿Sí podrán o no podrán? Digan algo. Sí Que sí. podemos. A ver, inténtelo. Ahorita hago los cálculos yo. Listo. ¿Listo? Ok. Pues ahora yo también voy a empezar a hacerlo, ¿no? Y la voy a poner por acá. Era la integral que va de kt a k más 1t. De e a la menos st por f de t en dt, ¿no? Bueno, el cambio de variable habíamos dicho que va a ser t igual a u más k veces t mayúscula, que es el periodo de la función. Y el de t, pues es simplemente du, ¿no? Y también el vínculo que existe entre u y t, que cuando u va de 0 a t, la t minúscula, pues va del segmento de integración de kt a k más 1t. Bueno, entonces haciendo el cambio, la integral, primero el segmento que va de kt a k más 1t, pues cambia solamente la integral de 0 a t. Aquí quedará e a la menos s veces. El t minúscula habrá que cambiarlo por u a la kt. Y f habrá que cambiarlo por la evaluación en u más k veces t, en dt.
Y aquí hacemos una pequeña observación. La voy a hacer por acá, donde la periodicidad de la función pues va a ser de las suyas, porque cuando sumamos un múltiplo, cuando evaluamos la función en u más un múltiplo entero del periodo, esto se puede ver así, se puede ver como u más t más t más t, ¿no? ¿Cuántas veces? Pues k veces. Pero debido a la periodicidad de la función, sabemos que la evaluación de la función en algún cierto valor más el periodo se reduce simplemente a la evaluación de la función en el punto anterior. Entonces, aplicando la propiedad de periodicidad k veces, esto se reduciría a lo siguiente. Dejen, lo voy a poner por acá. Quedaría f de u, por ejemplo, cuando hacemos una primera aplicación, quedaría así y quedaría k menos 1 veces. Y bueno, repitiendo, al final va a quedar simplemente f evaluada en u. Espero que sí sea más o menos claro eso que estoy diciendo. Y aplicando esa propiedad, entonces la integral va a quedar de qué forma. Ese término exponencial ya separa, haciendo los productos del exponente y separando con propiedades de la función exponencial, queda e a la f de cu por e a la menos kt por s, por f de u, nada más. Así. ¿Lograron reducirlo a ese factor que está allí? Ah, y hay algo mal también. Aquí debe ser u. ¿Sí lograron llevarlo a algo así? Sí, profe. Yo pensé, yo lo llevé a la, pero ¿Al anterior? O sea, ¿a este? sí, Sí, yo Ok, también. está bien, está bien. Bueno, y luego que, pues fíjense, la integral todavía puede reducirse un poco más, porque entonces queda la integral, era la integral de kt a k más 1t e a la menos st por f de t en dt. Entonces queda, según los cálculos que teníamos, eso se vuelve e a la menos su por e a la menos kts por f de u de u. Bueno, el término intermedio no depende de la variable u, por lo tanto, puede salir fuera del proceso de integración. Y lo voy a escribir así. Eso se puede escribir como e a la menos kt por s por la integral de 0 a t de e a la menos su por f de u en du. Bueno, entonces, además, la transformada de Laplace de la función f ya la habíamos reescrito como esa sumatoria, la integral que va de k hasta infinito de la integral de kt por k más 1t por e a la menos st por f de t en dt, ¿no? Solo que el término de la integral, pues ya lo redujimos bastante y se redujo a lo siguiente, queda e a la menos kts por la integral de 0 a t de e a la menos su por f de u en du. Que por cierto, este término que aparece aquí, no sé si logran reconocerlo, no es otra cosa más que el... Ah, no, perdón, iba a decir que era la transformada de Laplace, pero no, porque la integral va solamente de 0 a t, perdón. Bueno, ¿y qué más? Bueno, lo que sí es que esa integral no depende de la variable k. Por lo tanto, puede salir fuera del proceso de la sumatoria. Entonces, lo sacamos fuera del proceso de la sumatoria, aprovechando el hecho de que no tiene una dependencia explícita de la variable k. Y esto toma la forma siguiente. Quedará la integral de 0 a t e a la menos su por f de u en du por esta suma, la suma de k0 hasta infinito. Ese término de e a la menos kts
yo muy convenientemente lo voy a escribir así. Y ese factor que voy a subrayar en color amarillo, el término que queda en la sumatoria, no sé si logran reconocerlo, pero se trata de una serie geométrica. ¿Recuerdan las series geométricas de sus cursos de cálculo? Más o menos. Más o menos, ¿ok? La que converge a 1 sobre S menos A, por decir. En pandemia. Algo así, sí. Bueno, la pandemia no tiene nada que ver con la convergencia de la serie geométrica, ¿no? Pues sí, aquí la voy a poner, fíjense. Es la serie desde K0 hasta infinito de E a la menos T veces S por K. Si desarrolláramos la suma, quedaría, el primer término quedaría a la 0. Luego sería el siguiente término, queda a la 1. Luego el que sigue quedaría a la 2 y así. Bueno, pues hay un resultado que dice que esta serie geométrica de R a la K, que es R a la 0 más R1 más R cuadrada más, esto converge a 1 entre 1 menos R. Claro que este resultado de esta serie geométrica se pide que el valor absoluto de R sea pues, menor que 1. Bueno, entonces pidiendo, digamos, esa condición, aquí, ¿cuál sería la condición que habría que pedir? Entonces, tomando que este factor E a la menos T veces S se mantenga ¿de qué forma? Pues menor que 1, ¿no? En valor absoluto. Fíjense que lo peor que le puede ocurrir es cuando S es igual a 0, ¿no? Cuando S es igual a 0, ese valor toma el valor de 1. Pero para S mayores que 0, me parece que esa expresión siempre va a ser menor que 1. No sé si logran verla. O no sé si están de acuerdo conmigo. Sí, profe. ¿Sí? Entonces creo que la condición que habrá que pedir es que, tomando esto, lo cual se logra pidiendo que la S sea estrictamente mayor que 0. Con esa condición de que S sea estrictamente mayor que 0. Entonces, con esa condición, esta serie geométrica que aparece allí se vuelve una serie convergente. ¿Y converge a cuánto? Pues según la fórmula general de las series geométricas, pues converge a esto. Que si recuerdan, este factor es precisamente el que aparece en el teorema. ¿No? Aparece allí. Bueno, pues ya está. Y entonces, finalmente, la transformada de Laplace, ese término de color amarillo ya lo acabamos de calcular y se convirtió en ¿cuánto? Se convirtió en solamente el término de color amarillo, en 1 por E a la menos T veces S. Y el otro factor, pues lo dejamos prácticamente igual, sin ningún cambio. Se vuelve la integral de 0 a T de E a la menos S. Aquí la variable U es una variable muda. Entonces, en realidad, puedo cambiar la variable. Le voy a poner T para recuperar la forma del teorema. Y ya. Al ser una variable muda, pues no es muy importante el nombre que le estamos dando. Y llegamos a este resultado. Entonces, finalmente, para una función periódica, su transformada de Laplace satisface la fórmula que decía el teorema. Por supuesto, hay un precio que pagar, que es pedir que el parámetro S sea estrictamente mayor que 0, para que ello logre garantizar la convergencia de la serie geométrica que aparece en la descomposición. Bueno, preguntas, comentarios. Llevan un par de teoremas, profe, si no me equivoco, en los que tenemos como esa condición en la que S tiene que ser mayor que 0. Pero eso cómo se ve, digamos, ya en un ejemplo práctico. No sé si me explico. No, bueno, en realidad el ejemplo práctico es resolver alguna ecuación diferencial, ¿no? Y es un detalle teórico que quizás
no lo alcanzamos a ver propiamente, porque no trabajamos con la transformada, la función transformada. La que nos da una interpretación es la función original, o sea, no la transformada. Entonces, en el proceso de calcular a la transformada inversa, digamos, ahí se pierde ese detalle teórico. Como en el problema de la temperatura de la lata, ¿se acuerdan? De la que metimos el refri. Ajá, ajá. Sí, Ok, sí. sí. Bueno, Profe, sí, digan. y en el enunciamiento del teorema sí se escribe eso, vamos a decir, o sea, se pide esa condición en el enunciamiento del teorema o lo estamos tomando por conveniencia. No entiendo bien su pregunta. Sí, o sea, esa condición debe ir en el teorema. O sea, que es decir, la transformada de Laplace de una función periódica es igual a este factor con S mayor que 0. O sea, Ok. es parte del teorema. Sí, sí, era eso. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ir siguiendo y aprovechando. Hay un factor que apareció allí, la serie geométrica en especial. Ese término, quizás lo vamos a necesitar más adelante. Ahorita vamos a resolver algunos ejercicios y sobre todo, para el cálculo de la transformada inversa, esta expresión nos va a ser pues bastante útil, porque en algunos problemas en los que aparezcan funciones periódicas no tradicionales, habrá que calcular la transformada inversa y aparecerá un factor, pues este que está subrayado ahí en color rojo o ya en color azul, este. Y para poderla calcular la transformada inversa de este factor, tendremos que hacer como una descomposición como una serie geométrica, y luego calcular las transformadas de Laplace de cada una de ellas y hacer la suma de todas ellas. Entonces, el resultado se va a poner ahí denso, pero y va a jugar un papel importante la descomposición de las series geométricas. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, entonces hay que tomar nota ahí de esa expresión de la serie geométrica y pues sigamos. Entonces, hay un ejemplo allí en las notas que traigo. Ahí está. De hecho, aquí, fíjense, en el enunciado del teorema, como que hizo falta pedir eso, ¿no? Con S mayor que 0. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para ver si se satisface esta expresión. El primer ejemplo va a ser con una función tradicional, digamos, una función periódica famosa, que es la función seno de t. Y el ejercicio o el ejemplo nos va a pedir calcular la transformada de Laplace de la función seno de t de dos formas distintas. La primera es con las fórmulas básicas, que ya tenemos una fórmula para calcularla, y la otra es haciendo uso del teorema y ver que pues no importa cuál resultado usemos, pues obtenemos lo mismo, digamos, para ganar un poco de confianza con el teorema. Bueno, entonces, la función seno de t es una función pues, periódica, por aquí anda su gráfica, se repite cada 2pi unidades, entonces su periodo es de 2pi. Bueno, entonces es una función periódica con periodo t igual a 2pi. Aquí recordé el teorema para tenerlo presente. Ahí está. Bueno, entonces comienzo a aplicar el teorema. Insisto, esa transformada de Laplace se puede calcular con fórmulas básicas. El objetivo del ejercicio es mostrar que el teorema que acabamos de obtener pues, recupera los resultados que ya conocemos, ¿no? En los casos básicos, en los casos elementales. Lo usaremos principalmente en otro tipo de funciones periódicas. Pero bueno, entonces fíjense, vamos a los cálculos. Según el teorema, la transformada de Laplace de esta función se convierte en esta expresión que tengo allí, ¿no? Esa representación integral. El problema es que hay que calcular esa integral. Esa integral que aparece aquí, no hay que hacer una doble integración por partes y convertir a la integral en una integral cíclica. De hecho, digamos, el seguir este camino para calcular la transformada de Laplace de esa función está espantoso. Pero bueno, persigue un objetivo
solamente pedagógico, académico, para ganar un poco de confianza y ver que el teorema reconstruye los resultados que ya conocemos. Bueno, allí hago todos los cálculos de la doble integración por partes, elijo a u como la función exponencial, al db como la función seno de t, hago una primera aplicación de la integración por partes, después en la nueva integral que aparece, vuelvo a hacer una integración por partes, hago esa identificación, a u como e a la menos st, a la vaca como el coseno, hago otra aplicación de integración por partes y al hacerlo recupero a la integral original. Es una técnica que ya ustedes conocen de sus cursos de cálculo. Se vuelve una integral cíclica. Entonces, ese término lo paso del otro lado, la manipulo como si fuese una ecuación y obtengo ese término que aparece aquí. Y ahí ya puedo despejar a la integral. Entonces ya despejo y ya con eso tendría casi la integral. Todos esos cálculos son para calcular esta integral y posteriormente me haría falta hacer una evaluación de 0 a 2pi. Pero primero obtengo la primitiva de la función. Bueno, entonces obtengo la primitiva, que ahí ya casi están los cálculos de la primitiva. Y ya que tengo la primitiva, pues evalúo desde 0 hasta 2pi. Las evaluaciones ahí son bastante simples. Algunas de las funciones periódicas que están allí se anulan, ya sea en 2pi o en 0. Por ejemplo, en 2pi se anula ¿quién? Se anula el seno y el coseno toma el valor de 1 y en t igual a 0 se anulan otra vez el 0 y el coseno toma el valor de 1. Entonces, haciendo ahí las evaluaciones, llegamos a este valor, reducimos algebraicamente, cancelamos ahí algunos factores y recuperamos el resultado de la fórmula básica, que es este. Entonces, como ven, nuestro resultado para el cálculo de transformadas periódicas está reconstruyendo los resultados que ya conocemos. Claro, mi sugerencia no es calcular transformadas de estas funciones básicas del seno con el teorema, ¿no? Pues es una función básica, usamos fórmulas básicas para hacerlo. Pero bueno, al menos es un primer ejemplo del uso del teorema. ¿O qué tipo de resultados está dando? ¿Preguntas, comentarios? ¿Nada? Está muy extenso el procedimiento. Sí, digamos. ¿Podría mostrar la diapositiva anterior, por favor? Sí, claro. Ahí voy. Pues, Sí, luego se puede llegar a tener la creencia de que uno debe buscar como el método más rápido y irse con él, ¿no? Pienso que eso puede no ser tan apropiado. La mentalidad que hay que tener es pues conocer todas las técnicas, una y la otra y otra, no cuantificarlas en términos de lo laborioso que son, sino conocer todas las técnicas, porque como ustedes ya saben, hay ciertos problemas que se adaptan más con una técnica que con otra. Entonces, hay que conocer todas las técnicas, básicamente. Pero bueno, aquí está esta y vamos a hacer un segundo ejemplo. El segundo ejemplo va a ser una función periódica, pero un poco diferente. Esta función periódica de este ejemplo es una función periódica no tradicional, sino que nos están proporcionando a la gráfica de la función y no a su forma analítica. Es decir, solamente nos dieron su forma gráfica. Y esta función es una función que toma el valor de, déjenme ver ahí qué valor es, creo que 1 y menos 1. Da el valor de 1 si se encuentra, si el tiempo se encuentra entre 0 y A. Luego si está entre A y 2A, toma el valor de menos 1, luego vuelve a tomar el valor de 1 y bueno, así va cambiando. De hecho, la gráfica serían estos segmentos de línea recta horizontales que están tomando sus valores de 1, menos 1, 1, menos 1, etc. Bueno, esa función es una función periódica. Bueno, ahí ya lo digo, pero ¿cuál sería el periodo de la función? Bueno, más que 2A. ¿Y por qué 2A? Porque la función toma el mismo valor por ejemplo, en 0 y en 2A. Y en 2A igual a 4A, ¿sí? Algo así. Pues sí, aquí debemos tratar de identificar el patrón repetitivo de la función. Por ejemplo, en el segmento...
Lo de 1 sobre frecuencia no tiene nada que ver acá, ¿verdad? Logaritmo sobre frecuencia. Pues, ay, no sé muy bien No, su eso era igual comentario. pero es más de ondas, ¿verdad? Eso es más de onda, sí. Lo que pasa es de que ese tipo de funciones, esa descripción gráfica que estoy poniendo allí, se presenta en el cálculo de circuitos eléctricos. En el cálculo de circuitos eléctricos, el voltaje y la corriente de los circuitos se comporta de manera periódica. Y a veces ese comportamiento periódico, pues no es tan agradable como el de una función seno o coseno, ¿no? Que se ve así muy, muy padre. No, son comportamientos periódicos, pero cuyo gráfica se está como cortando, como está aquí, fíjense, porque toma el valor, por ejemplo, de 1 y -1. Pero luego, cuando repetimos otra vez desde el periodo desde 0, desde 2A hasta 4A, la gráfica nuevamente se va repitiendo. O sea, sí tiene un comportamiento periódico. El otro llegaría, creo que hasta por acá, ¿no? Hasta 6A. Porque cada 2A unidades, la gráfica de la función sostiene ese comportamiento periódico. Que insisto, no es tan bonito como el de la función seno, que vemos, sí está repitiendo. Porque aquí la gráfica se está rompiendo, pero mantiene ese comportamiento periódico. Bueno, entonces, ¿cómo podemos calcular la transformada de Laplace de esa función? Bueno, pues la vamos a calcular así. De acuerdo al teorema, bueno, ya aquí no puse el teorema, no sé por qué. Lo voy a recordar. La transformada de Laplace de una función periódica es igual a 1 menos, ¿quién era? ¿Cómo fue? Era e a la menos st. Entonces, es e a la menos s veces t por la integral de 0 a t de e a la menos st minúscula por f de t en dt. Bueno, entonces, haciendo uso del teorema, el periodo, ya mencioné que es 2a, entonces obtendríamos esta expresión. Ahí lo único que he hecho es sustituir el periodo, que es 2a. Entonces hago una primera sustitución del periodo y llego a ese resultado. Ahora, esta integral, ¿cómo la voy a calcular? La función f cambia de forma en el segmento que va de 0 a a y de a 2a. Entonces, para poder calcular esa integral la voy a separar en dos integrales, que son las que tengo aquí, de 0 a a y de a a 2a. Al dividirla de 0 a a, la función f toma el valor de la unidad de 1, porque de 0 a a, pues la función está tomando ese valor de 1. Y en el segmento que va de a a 2a, la función toma el valor de -1, que sería esta parte de color verde. Entonces, parto a la integral dependiendo de la forma que tiene la función, y eso me da pues dos integrales, que serían estas. Calculo las integrales ya por separado. Son integrales bastante simples y pues hago las evaluaciones. Hago las evaluaciones, obtengo estos términos, se eliminan por allí algunos factores y finalmente obtengo ya mi transformada. Entonces, fíjense, esa función cuyo comportamiento pues, es complicado porque toma valores de 1, -1, 1, -1, etc. Pues reconociéndola como una función periódica, se puede también calcular su transformada de Laplace. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Cuando una función es, digamos, periódica, pero en diagonal, digamos, sobre la función f de x igual a x, ¿se podría calcular de la misma forma? Cuando dice la misma forma, ¿qué entiende por ello? Aplicar el mismo teorema, digamos, ver cuál es el periodo de esta función y aplicar la transformada. Sí, claro, o sea, si la función es periódica, por supuesto que se puede hacer uso del teorema. Claro que depende la forma que tiene la función, ¿no? En el ejemplo, la función se mantenía constante, como una recta horizontal. Puede no ser constante, tener alguna otra variación.
y aún así se le puede seguir aplicando. Sí, claro, por supuesto, porque al final de cuentas, pues habrá que calcular esa integral, ¿no? El teorema está preparado para la forma que tenga la función f. Al teorema dice, pues a mí no me importa qué forma tenga la f. Usted deme a la función f, así sea una recta horizontal, una inclinada, una parábola, lo que sea, pues el teorema está preparado. Bueno, a ver, me gustaría que intentaran calcular la transformada de Laplace de esta función. Esa función son segmentos de líneas rectas. Ya no son horizontales, son inclinadas. Bueno, así. Sí, así, así. Entonces, tienen que reconocer cuál es el periodo y dependiendo cómo es el periodo, pues ya usar el teorema. ¿Podrán hacerlo? Sí, profe. Ok. A ver, entonces les doy algunos minutos y luego lo resolvemos colectivamente.
¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Lograron avanzar? Sí, profe. Ok. Pues ahí están mis cálculos, fíjense. El periodo de la función fue de B unidades, ¿no? ¿Por qué de B unidades? Porque cada segmento de B unidades, pues se va repitiendo la función. O sea, de 0 a B, de B a 2B, de 2B a 3B, etcétera, ¿no? Y si nos fijamos en un segmento, solamente en el que va de 0 a B, es decir, dentro del periodo de la función, la forma analítica de la función se puede obtener relativamente fácil, dado que es una línea recta y conocemos dos puntos sobre ella, es el 0, 0 y el punto B, A. La pendiente de esa línea recta pues es A sobre B y la ecuación de la recta sería, yo lo pongo como Y, no, tampoco, sería la pendiente por T menos 0 más 0. Usando las fórmulas estas de punto pendiente y cosas así. Entonces de ahí sale la forma analítica de la función dentro de su periodo de 0 a B. A ver, ten un segundo. Bueno, pues ahí están mis cálculos. Entonces, dentro del periodo de la función, la función toma esta forma analítica, que es A sobre B por T. Y bueno, ya la aplicación del teorema pues, es bastante directa. Calculamos la integral sobre el periodo, sustituimos la forma analítica de la función, y pues hay que calcular la integral que aparece allí. Es una integral, creo que no es tan complicada. Se puede calcular haciendo uso de integración por partes. Y el resultado final es el término que tengo hasta acá abajo. ¿Lograron resolverlo? ¿Tuvieron complicaciones? ¿O están en proceso de resolverlo todavía? Hacerlo como el anterior y en vez de calcular cómo era la forma de la función, le puse solo el valor de A. En esta parte le puso solamente A. Sí, así es. Ajá. Ok. ¿Y eso por qué? O sea, como repitiendo el ejemplo anterior. Sí, Pues no, digamos, ahí tiene que estar como atenta a la forma analítica que tiene la función. En este problema, la gráfica de la función nos las están proporcionando y la forma gráfica es pues una línea recta, inclinada. Así de esta manera. Por eso la forma analítica pues fue lo que había dicho, ¿no? Que ¿es quién? Es A entre B o entre A entre B, ¿no? Por T. Cuando T es 0, no. ¿Cuál era? A entre B por T, perdón. Sí. Entonces, cuando T es 0, pues la función es 0. Cuando T es B, la función es A. Entonces, en este caso, la función toma pues esta forma muy concreta. En el problema anterior, la función era diferente. Entonces, había sido 1 y menos 1. Tomado valor diferente. Entonces, la forma gráfica de la función, digamos, no es allí
un artículo decorativo, ¿no? O sea, hay que ver a la función y reconstruir su forma analítica dentro del periodo de la función. Pero bueno, entonces en este caso aparece algo así. Los demás, no sé, ¿qué tal, cómo les fue? Pues la idea general creo que bien, profe. Ok. Sí, pues todavía hay que hacer ahí varios cálculos, ¿no? Bueno, pues ya está. Sí, eso faltaba terminar los cálculos. Ujú. Sí, porque aparecen las integrales, se vuelven ahí laboriosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, fíjense, vamos no sé si vaya a dar tiempo, yo creo que no nos va a dar tiempo. Vamos a ver un ejemplo de una ecuación diferencial. El primer ejemplo va a ser un circuito eléctrico. Allí I es la corriente, L es la inductancia, R es la resistencia y E es la función de voltaje. No sé si ustedes, bueno, en la vocacional tuvieron cercanía con algún tipo de circuito eléctrico. Creo que en la vocacional se llevan talleres, ¿no? De circuitos eléctricos. Ok, ahí en el chat dicen que sí, que se llevaron por ahí circuitos eléctricos. Ok. Bueno, no entraremos así como que muy a fondo con los circuitos eléctricos. Sí, dicen que en electrónica y en electrotécnica. Dicen que no. Es muy probable que no, o sea, no todo, porque depende el taller o la especialidad o la terminación que quieran darle, ¿no? A, a- a sus estudios de medio superior, ¿no? Bueno, al menos en la vocacional creo que sí lo tienen que decir así. Creo que hay otros sistemas en los que ni siquiera hay eso, pero no quiero entrar en tantos detalles. El punto es de que esos circuitos eléctricos tienen pues estos parámetros que son la resistencia, la inductancia, la corriente, y todas estas ecuaciones están gobernadas por ciertas reglas generales que son las leyes de Kirchhoff, que fue un físico ruso ahí que planteó varias ecuaciones para circuitos eléctricos. Y hay como muchas variantes de estas ecuaciones dependiendo del tipo de circuito. Por supuesto, hay circuitos muy complejos que requieren un análisis ahí complicado. Esta ecuación es un circuito ahí bastante simple y la función incógnita es la función de corriente, es la que nosotros queremos encontrar. Y ocurre que en los circuitos eléctricos el voltaje, la función E de T, pues digamos hay cierto equipo que introduce el voltaje dentro del circuito eléctrico que alimenta al circuito. Y es más o menos natural, digamos, que esas funciones de voltaje se presenten con estas formas. Incluso tienen nombres muy peculiares. Hay unas funciones que les llaman de sierra, hay otras, no me acuerdo, hay unas que les llaman serpenteantes. Ya tienen como todo un catálogo del tipo de voltaje. Y dependiendo del tipo de voltaje que alimente al circuito, pues será el comportamiento que va a tener el propio circuito. Bueno, me parece que a nivel técnico no hacen muchos cálculos, casi tienen como una tabla y dicen si entra tal corriente, tal voltaje o cierto tipo de voltaje, la respuesta del circuito va a ser tal. Y ya tienen como manuales, creo. Pero nosotros lo vamos a hacer un poco diferente, nosotros vamos a hacer los cálculos y vamos a tratar de meter algunos voltajes y ver qué tipo de evolución tiene la corriente. Claro, vamos un poco a ciegas porque la parte técnica tiene la parte experimental, ¿no? Tienen el circuito y lo pueden ver, aunque no tienen la matemática para hacer los cálculos. Nosotros tenemos la matemática y no tenemos el experimento.
Pero igual y trato de conseguir algo, a ver si me ocurre algo en algún circuito. Pero bueno, pues vamos a resolverlo, así digamos, sin muchos matices, simplemente viéndola como una ecuación diferencial. Y vamos a tomar algunos casos particulares, vamos a tomar L y R igual a 1, vamos a asumir que la corriente en el tiempo 0 es de 0, y vamos a pensar que la función de voltaje tiene pues esta forma. Si lo vemos de esa manera, la función que aparece para el voltaje pues es una función periódica. ¿Cuál es el periodo? El periodo es 2A. De hecho, se parece mucho a la primera función que teníamos, ¿no? Que tomaba los valores de 1 y menos 1. Pero bueno, tomando esa función, ¿cómo quedará? Creo que no tengo mis cálculos. A ver, déjame ver. Creo que mis cálculos tengo aquí. Entonces, fíjense, el tiempo ya se va a comenzar a diluir. Entonces, lo voy a comentar así como muy rápido. Me gustaría que ustedes también lo intentaran resolver. Y la siguiente clase, pues lo vamos resolviendo con un poco más de calma. Y aprovechamos para los matices de la aplicación o los matices físicos del circuito eléctrico para tratar de interpretar los resultados que vamos a obtener. Pero en esencia lo que habrá que hacer, bueno, es reconocer a la función de voltaje como una función periódica, aplicar el teorema para calcularle su transformada de Laplace. Ahí están los cálculos, que ya habíamos dicho cómo hacerlos para el caso de funciones periódicas. Calcular completamente la transformada. De hecho, creo que aquí no está, estamos acá adelante. Aquí está. Y bueno, entonces calculamos la transformada, aparece ese término. Y el problema de ese tipo de aplicaciones en los que aparece una función periódica es ese término que está aquí. Ese término que está aquí complicará bastante el cálculo de la transformada inversa. Para poder calcular la transformada inversa, ese término que arroja la función periódica, tendremos que descomponerlo vía una suma geométrica, que fue el mismo resultado del cual habíamos hablado al inicio de la clase, cuando demostramos el teorema. Hay que hacer uso de esa descomposición como una función, como una suma geométrica, y descomponiéndola como una suma geométrica, ese término se va a descomponer como una serie de varios términos. Calcularemos la transformada de Laplace de cada uno de estos factores, y el resultado final quedará como una serie infinita. Al ir calculando las transformadas inversas de cada uno de los términos, pues irá arrojando algún cierto factor. Incluso allí comienzan a aparecer funciones de escalón debido a la presencia del término exponencial en la transformada. Entonces, la solución final toma esta forma, queda como una serie ahí en términos bastante complicada de manejar. Entonces, este tipo de soluciones hay que abordarlas computacionalmente. Aquí está fíjense, aquí puse yo la función. No se puede poner completa, la fui poniendo para varios sumandos de la serie y fuimos observando cómo se ven las gráficas. Creo que aquí no se alcanza a ver muy bien. Y esa gráfica nos muestra cómo se comporta el voltaje, dependiendo de cómo es cómo se comporta la corriente, dependiendo cómo es el voltaje. Déjenlo un poco más grande. Ay, no sé, aquí está. Entonces, fíjense que la corriente dentro del circuito, dentro del periodo primero como que aumenta, luego tiene una especie de brinco raro, y luego pasa algo negativo y vuelve a tener un comportamiento creciente. Y bueno, la gráfica se vería así. Entonces ya no me va a dar tiempo de comentar varias cosas. Entonces me gustaría que ustedes intentaran resolver el problema, que es básicamente esa ecuación diferencial, y utilizar prácticamente todo lo que tenemos. Advierto que la solución no es trivial, ¿no?
ya comenté que hay que hacer varias cosas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. Ok. Bueno, entonces, traten de terminarlo. La siguiente clase lo resolvemos. Y sobre todo vemos la interpretación de la solución, porque es bastante interesante. Pero bueno, entonces, pues cuídense.